Sigue siendo la obra ferroviaria más importante ahora en ejecución en España y acabamos de conocer todos los detalles del nuevo calendario, que aunque supone retrasos en varios tramos, es mucho más concreto y detallado de lo que teníamos hasta hace poco, suponiendo la recta final para la parte principal del corredor que te cuento en este vídeo. Óscar Puente anunciaba en Castellón lo que queda por hacerse en lo que sería el tramo primordial del corredor mediterráneo, que llevará a la alta velocidad a las principales ciudades del este peninsular y que al fin tendrá buena parte de sus trabajos pendientes acabados de aquí al 2027, teniendo ya en 2025 novedades relevantes y que se sumarán a otras en el sur del país, algo que hará posible mejoras notables en el tráfico de mercancías y sobre todo ese ansiado hito de conectar las ciudades más importantes del Mediterráneo español entre sí por alta velocidad. En el acto, al celebrarse en Castellón, se le dio más relevancia a las conexiones entre las ciudades de la Comunidad Valenciana, de lo que nos hicimos eco en el último vídeo del canal. Sin embargo, el Ministerio añadió detalles mucho más jugosos poco después, con un calendario concreto de los siguientes pasos que veremos llegar en esta infraestructura. Así, este 2025 veremos culminar las obras en Murcia capital, incluida su estación, la segunda vía en ancho mixto, ibérico e internacional, en el tramo Castellón-Valencia-Almusafes y la esperada conclusión del tramo Castellbisbal-Martorell, que está causando dificultades en las cercanías entre Barcelona y Tarragona. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, el grueso llegará en 2026, donde se ha asegurado que se terminarán las obras de la línea de alta velocidad Valencia-La Encina, haciendo posible la conexión a máximas prestaciones entre Valencia y Alicante, donde su estación pasará a contar con el máximo de vías proyectado, el cambio de ancho de vía entre Tarragona y Castellón y dos tramos muy esperados en Cataluña, los que comprenden entre Castellbisbal y Sant Vicenç de Calders y entre esta localidad y Vila-seca, lo que significará el preludio de lo que llegaría en 2027. Y es que será en ese año cuando al fin podremos ver tráficos de alta velocidad y en frecuencias y calidades máximas entre Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, con la conclusión del tramo entre Castellón y Vila-seca, que logrará al fin conectar en ancho internacional Cataluña y el resto del Levante, permitiendo además tráficos de media distancia en esos servicios, como los esperados a Van entre las tres capitales valencianas, en la que se espera sea una de las líneas de este tipo más utilizadas del país, sobre todo entre Valencia y Alicante, sin olvidar que muchos estudios aseguran que la conexión Barcelona-Valencia supondrá la segunda con más viajeros del país y en donde ya han anunciado su interés por entrar desde el primer día tanto Wigo como Irio. Aún así, hay un par de tramos que no se han comprometido en ese calendario, lo cual hace pensar que podrían sufrir retrasos o que directamente se informará de ello en otra ocasión, al afectar más al sur que al este peninsular. Los complejos tramos en obras entre Murcia y Almería, que da noticias casi todos los días, y la variante de Loja, que logrará llevar al fin trenes de alta velocidad a máximas prestaciones a Granada, y donde todo hace pensar que no estarán para el 2026. La fecha que hasta ahora se ha venido sosteniendo, pero que por sus dificultades y especialmente en el tramo granadino, por los retrasos acumulados últimamente, hace pensar que no estarán al menos abiertos al tráfico en ese 2026. De ser así, se sumarían a la colección de novedades e hitos que se celebrarían en el 2027 y entonces poder conectar sin cambios de tren y en el mismo tipo de vía a Almería y la frontera francesa ininterrumpidamente, todos ellos contados en diferentes vídeos. Todo esto supondrá al fin dejar atrás una de las mayores cuentas pendientes en cuanto a infraestructura se refiere en España, al conectar todo el Mediterráneo, a falta de tramos como el Murcia-Cartagena o la conexión entre Almería y Granada, así como el Bobadilla-Algeciras, permitiendo un tráfico de trenes en condiciones y velocidades acordes con el territorio que unirán,
aunque eso sí, todavía con interrogantes, por ejemplo con algunos tiempos de viaje, ya que se han confirmado que en el Castellón-Alicante podrá hacerse en 2 horas o el Valencia-Alicante en 1 hora, pero todavía no se han dejado claro cuáles serán los tiempos entre Cataluña y Comunidad Valenciana o Murcia, incluido el quizá más esperado, entre Barcelona y Valencia, donde todo indica que será de unas 2 horas, pero sigue siendo un dato que no se deja claro al 100%, lo que hace pensar a muchos que no será una ruta de alta velocidad top, sino intermedia y no podrá exprimir todo el potencial que tiene, lo que podría dejar a mucha gente fuera, aunque habrá que esperar para la confirmación de ese detalle. Sea como sea, y a pesar de algunos retrasos extra, al tener un calendario ya concreto y a medio plazo, hace presagiar que esta vez sí estamos ante la recta final de unas obras que se han eternizado e incluso en muchos casos parecía que nunca llegarían a falta de otros tramos u obras, como el paso y parada futuros en Valencia, a los que todavía les queda mucho por delante, por lo que seguiremos muy pendientes de las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.